Hola a todos, hoy vamos a comenzar la resolución del examen de convocatoria de la primera semana de febrero de la asignatura Funciones de una variable 1 de grado en Matemáticas de la UNED, y este es del curso 2020-2021, es decir, de hace unos días. Y en el primer ejercicio nos piden estudiar la convergencia de esta sucesión y calcular su límite, y tenemos una sucesión por recurrencia, que es un clásico ejercicio. ¿Qué sabemos que tenemos que hacer? Nuestra intención es utilizar el teorema de Bolzano-Weierstrass. Por lo tanto, el primer paso vamos a hacer calcular nuestro posible límite. Entonces, comenzamos buscando el posible límite L de la sucesión. De este modo, si tenemos la definición de recurrencia, que sería a sub n más 1 igual a un medio de a sub n más 1 partido a sub n, y hacemos tender todo esto cuando la n tiene infinito, el término a sub n más 1 tiende a mi posible límite L, y aquí nos queda un medio. La a sub n tiende al posible límite L, y aquí nos queda 1 partido por L. Entonces, de esta ecuación, para despejarla, lo que vamos a hacer es, suponiendo que, como tengo aquí dividido entre L, la L debería ser distinta de 0, multiplico todo por 2L. Así nos queda aquí 2L cuadrado igual el 1 medio por el 2, nos queda la L, L por L me quedaría L al cuadrado, y aquí me queda más 1, ¿de acuerdo? Claro, por lo tanto, de aquí sacamos entonces que L cuadrado es igual a 1 y la L es igual a más menos 1. Claro, entonces entra la duda de cuál es el posible límite que deberíamos obtener. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, como el primer término es positivo, aquí vemos que si el primer término es positivo, entonces estoy sumando siempre términos positivos. Y como todos los términos a sub n van a ser mayores o iguales que 0, entonces mi candidato al límite va a ser el límite L igual a 1. Ya tenemos nuestro candidato al límite, y aquí tenemos un valor a sub 1 que es positivo. Entonces deberíamos tratar de ver si mi sucesión va a ser monótona y acotada. Y en este caso tenemos el problema de como no sé cuánto vale el primer término, no sabemos si deberíamos estudiar que la sucesión sea monótona creciente o monótona decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, si no conocemos el valor de a sub 1, ¿cómo sabemos si debemos estudiar que sea creciente o decreciente? Eso es lo que queremos estudiar nosotros. Entonces, observemos que queremos ver si la sucesión a sub n es monótona y acotada. Entonces observemos que ¿qué pasa si, por ejemplo, digamos, bueno, ¿qué pasa si el a sub 1 valiese 1? Claro, que entonces ¿qué pasaría con el término a sub 2? Que el término a sub 2 sería un medio del 1 más 1 partido por 1, que nos quedaría, en ese caso, un medio por 2, que nos quedaría 1. Y entonces todos los términos son exactamente 1. ¿Qué pasa si el término a sub 1 fuese un número mayor que 1? Por ejemplo, 3. Claro, que entonces el término a sub 2 nos quedaría un medio del, del 3 más un tercio. Claro que esto es mayor que 1, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si el término a sub 1 valiese un tercio? Que entonces el término a sub 2 se intercambian los papeles. Nos quedaría un medio del un tercio, y aquí al dividir 1 entre un tercio nos queda 3, que es también mayor que 1. ¿Eso qué significa? Significa que siempre que nos está dando la pista de que lo que estamos viendo aquí es que entonces parece que la sucesión a sub n es siempre mayor o igual que 1 para todo n perteneciente a naturales.
Claro, esto no es un razonamiento matemático formal, sino que decimos, bueno, yo no sé si debo probar que sea creciente o decreciente, o si está acotada por qué término está acotada, pero parece ser que, bueno, independientemente de que el primer término sea 1, en cuyo caso sí es claro que siempre la sucesión vale 1, o que sea mayor o menor que 1, el siguiente término ya sale mayor que 1. Y a partir de ahí, todos los términos parece que son mayores que 1. Por lo tanto, parece ser que estoy viendo que mi sucesión toma términos mayores que 1 y el límite es 1. Por lo tanto, deberíamos estudiar que mi sucesión sea decreciente y además que esté acotada inferiormente por 1. Pues eso es lo que vamos a hacer. Esto nos da una pista de saber qué deberíamos intentar. Entonces, vamos a tratar de probar que la sucesión a sub n está acotada inferiormente por 1 y que es monótona decreciente. Para ello, comenzamos viendo la acotación, por ejemplo. Y en este caso, en lugar de utilizar demostración por inducción, vamos a utilizar un truquito que tenemos de análisis. Cuando tengo el término a sub n más 1, que hemos dicho que es el término 1 medio del término a sub n más 1 partido a sub n, a nosotros nos gustaría probar que esto es mayor o igual que el 1, que está acotado inferiormente por el 1, que es nuestro candidato al límite. Claro, no sabemos si esto es cierto, pero esto sería cierto si y solo si, ¿qué nos queda? Si desarrollamos de aquí, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues a sub n más 1 partido a sub n es mayor o igual que 2. Pero esto es cierto si y solo si, cuando multiplicamos toda la ecuación por a sub n, aquí nos queda que a sub n al cuadrado más 1 es mayor o igual que 2 a sub n. Si y solo si, pasamos esto restando y aquí nos queda que el a sub n cuadrado menos 2 a sub n más 1 es mayor o igual que 0. Pero resulta que este término de aquí no es otra cosa que una identidad notable. Aquí nos queda a sub n menos 1, todo eso al cuadrado. Y obviamente esto siempre es cierto. Por lo tanto, podemos concluir que a sub n es mayor o igual que 1 para todo n perteneciente a los naturales. Es decir, la sucesión está acotada inferiormente por 1. El siguiente paso sería estudiar si la sucesión a sub n es monótona decreciente. Entonces, para ello, vamos a estudiar el cociente del término a sub n más 1 con el término a sub n. Claro, si sustituimos aquí nos quedaría un medio del término a sub n más 1 partido a sub n entre a sub n. Simplificando esta expresión, aquí nos quedaría un medio del... Esto lo escribimos como una fracción y nos quedaría el término a sub n al cuadrado más 1 dividido entre a sub n, y si dividimos otra vez entre este a sub n nos queda entre el a sub n al cuadrado. Desarrollando esto, diríamos, bueno, pues esto es a sub n cuadrado entre n a su cuadrado sería 1 y aquí nos queda más el 1 partido el a sub n al cuadrado. Claro, pero ya hemos visto antes que a sub n es mayor o igual que 1 para todo n perteneciente a los naturales. ¿Y eso qué significa? Que tomando inverso, aquí nos queda que esto es menor o igual que ¿quién? Que un medio de 1 más
1 partido 1 al cuadrado. Y esto nos queda precisamente 1. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Si a sub n más 1 partido por a sub n es menor o igual que 1, entonces la sub n más 1 es menor o igual que la sub n para todo n perteneciente a los naturales. Y también tenemos que demostrar entonces que la sucesión es decreciente. Y ahora, por último, como a sub n es una sucesión monótona decreciente y está acotada inferiormente, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, es convergente. Además, como hemos calculado el posible límite de mi sucesión, tenemos que la sucesión a sub n tiende, cuando la n tiende a infinito, a el límite que era 1. Y con esto hemos terminado lo que nos pedían, que era estudiar la convergencia de nuestra sucesión. Vale, vamos ahora al siguiente ejercicio. En el ejercicio 2, ¿qué nos piden? Nos dan la función parte entera, que es, recordemos que parte entera de x es igual a n, si y solo si n es menor o igual que x menos estricto que n más 1. Y nos piden estudiar este límite de aquí que depende de la parte entera. Entonces lo que vamos a hacer va a ser estudiar los límites laterales. Pues como quiero estudiar el límite en un punto, voy a estudiar el límite por izquierda y el límite por derecha. Entonces, vamos a estudiar los límites laterales. Entonces vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 1 por la derecha de la función 1 partido x menos 1 elevado a la parte entera de x. Y aquí observemos que entonces vamos a hacer una especie de, no trampa, sino de pensar. Si la x tiende a 1 por la derecha, lo que está diciendo es que la x es siempre mayor estricto que 1. Claro, aunque la x es mayor estricto que 1, ¿eso qué significa? Que entonces, ¿a qué tiende la parte entera de x? Como existe un cierto valor x sub 0, tal que para todo x mayor que 1 con x menor que x sub 0, la parte entera de ese punto x es exactamente igual a 1, entonces la parte entera de x cuando la x tiende a 1 por la derecha tiende a 1. Porque lo que estamos diciendo de forma geométrica es simplemente que si tengo aquí el punto 1 y por ejemplo aquí el punto 2, claro, yo me estoy acercando por la x por la derecha, ¿verdad? Estoy acercándome así. Y la x se está acercando al 1. Obviamente, cuando estoy tomando estos valores, la parte entera es más grande que 1. Pero hay un cierto momento, un cierto punto, que es precisamente este punto x sub 0, en el que siempre que coja un x menos estricto que 2, la parte entera de todos estos números ya vale 1. Y como me estoy acercando a 1, no me importa lo que pase muy alejado del 1, sino lo que pasa muy cerquita del 1, pero por la derecha. Entonces hay ciertos valores a partir de los cuales ya la parte entera siempre vale 1. Entonces, de cierto modo, esto es como decir el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 partido x menos 1 elevado a 1. Porque a partir de un cierto término, esto siempre es una constante. Por lo tanto, observamos que esto se comporta como el límite cuando la x tiende a 1 más de 1 partido x menos 1. Pero claro, esto sería 1 entre el 0 más. Y esto nos sale más infinito.
con que uno de los dos falle, entonces ¿qué ocurre? Que ya podemos afirmar que no existe el límite cuando la x tiende a 1 de la función 1 partido x menos 1 elevado a la parte entera de x, independientemente de lo que pueda salir el límite por la izquierda, porque el límite por la derecha ya ha salido a infinito, y como sale infinito ya puedo decir que este límite no existe y no puedo calcular su valor. ¿De acuerdo? Venga, vamos entonces al siguiente ejercicio. El 3. Me piden estudiar la continuidad y la continuidad uniforme de una función definida en el compacto 0,1 en R de esta forma. Entonces decimos, bueno, pues si x pertenece al intervalo 0, 1 cerrado, por ser f de x composición de funciones elementales, tenemos una raíz, tenemos un polinomio, tenemos un seno y el único problema está en el punto 0 que desaparece, tenemos que f de x es continua para todo x perteneciente al intervalo 0, 1. Entonces, solo falta estudiar la continuidad en x igual a 0. Ojo, porque como para x menor que 0 la función f de x no está definida, al hablar de continuidad de f de x en x igual a 0, nos estamos refiriendo tan solo a la continuidad por la derecha. ¿Vale? Entonces, tenemos que calcular simplemente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, que sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y como estoy en x mayor que 0, está definida como la raíz de x que multiplica el seno de 1 partido por x más 2. Pero resulta que esto de aquí es una función acotada. Porque el seno está acotado entre menos 1 y 1, y al sumarle 2 estaría acotado entre 1 y 3. Y esta función de aquí, la raíz de x, cuando la x tiende a 0, tiende a 0. Y hemos visto que función que tiende a 0 por función acotada, el límite sale 0. Que es lo mismo que lo que vale la función en f de 0. ¿Y eso qué significa? Que entonces, como f de x también es continua en x igual a 0, concluimos que f es continua en todo el intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? Sin embargo, luego nos hablan de continuidad uniforme. Y la continuidad uniforme es un concepto más general que el concepto de continuidad. Es decir, a priori la continuidad no implica la continuidad uniforme. Pero hay casos en los que sí. Y hay un caso muy concreto. Si f está definido en un compacto
y f es continua en un compacto, entonces también es continuo uniformemente en dicho compacto. Claro, pero es que resulta, vamos a poner aquí, además, como 0,1 es un compacto y f es continua, podemos asegurar que f es uniformemente continua en el compacto 0,1. Y en realidad en este ejercicio pues está definido en un compacto la continuidad y la continuidad uniforme son la misma cosa. ¿De acuerdo? Vale, vamos ahora al siguiente ejercicio, al número 4. Aquí me dan una función, que es una función polinómica irracional, y me piden estudiar los intervalos de crecimiento y los extremos relativos de la función. Entonces, vale. Primero, si no me dicen nada del dominio de definición, suponemos que es el máximo de definición que pueda tener. Entonces, tenemos que el dominio de nuestra función f, en este caso tengo un polinomio todo r, tengo la raíz cúbica, no me da ningún problema en ningún lado, por lo tanto el dominio es todo r, ¿de acuerdo? Y f es continua en R por ser composición de funciones elementales. Para la derivabilidad hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué hay que tener un poco de cuidado? Porque supongamos que f es derivable en un punto x perteneciente a R, a su dominio. Entonces, aplicando la regla de derivación, diríamos, bueno, pues la derivada f' de x, ¿quién sería? Sería 2 tercios por la derivada de lo de arriba, que me quedaría 2x, dividido porque me quedaría la potencia elevada a 2 tercios menos 1, es decir, nos quedaría x cuadrado menos 4 elevado a 1 tercio. Claro, y el problema que tenemos es que ahora aquí hay algo en el denominador que se anula, ¿verdad? Entonces, observamos aquí que el dominio de la derivada f' es todo r menos el conjunto de puntos donde el denominador se anula, que sería en el punto menos 2 y en el punto 2. Entonces, los puntos x igual a 2 y x igual a menos 2 son puntos donde f no es derivable. ¿De acuerdo? De hecho, podemos usar la definición. ¿Y qué nos quedaría? Decimos, bueno, pues ¿qué pasa si queremos estudiar, por ejemplo, cuánto vale f' en el punto 2? Tenemos que estudiar el límite usando la definición porque es en un punto cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 dividido entre x menos 2. ¿Qué nos quedaría aquí? Nos quedaría el límite cuando x tiende a 2 de la f de x sería x cuadrado menos 4 elevado a 2 tercios. Claro, f2 sería 2 al cuadrado menos 4, 0, raíz cúbica de 0 es 0 y 0 al cuadrado es 0, pues menos 0 entre x menos 2. Entonces esto nos quedaría simplemente el límite cuando x tiende a 2 de. Y si esto lo separamos, aquí nos queda el x menos 2 elevado a 2 tercios entre el x más 2
elevado a 2 tercios. Todo eso dividido entre el x menos 2. Pero esto nos queda entonces el límite cuando el x tiende a 2 de el x más 2 elevado a 2 tercios arriba. Pero abajo, ¿qué nos queda? Nos queda el x menos 2 elevado a 1 tercio. ¿Y eso qué significa? Cuando el x tiende a 2, lo de arriba es 4 elevado a 2 tercios, que es un número, mientras que abajo nos queda 0, es decir, esto de aquí sale infinito. Luego, no existe f' de 2, por lo que f no es derivable en x igual a 2. Y análogamente, en x igual a menos 2. ¿Eso qué significa? Significa que, como mi función está definida en todo R, a priori hay tres tipos de candidatos a extremos relativos, que son los puntos críticos, donde la derivada existe y se hace cero, los puntos donde la función no es derivable y los extremos del intervalo. En este caso no tenemos extremos del intervalo porque el dominio es todo R. Tenemos que estudiar dónde la f' se hace cero y tenemos dos candidatos que son los puntos donde la función es derivable, que son en este caso el menos 2 y el 2. Es decir que, en este caso, para determinar los posibles extremos relativos de f, tenemos por un lado los puntos críticos, que sería hacer f' de x igual a 0. Si solo sí, ya hemos visto que f' de x era 2 tercios por el 2x dividido entre el x cuadrado menos 4 elevado a 1 tercio igual a 0, y esto nos sale simplemente la solución x igual a 0. Primer candidato a extremo relativo. Y segundo, donde no exista f' de x, que ya hemos obtenido aquí, que son los puntos x igual a 2 y x igual a menos 2. Ahora, para determinar el carácter de dichos candidatos a extremos relativos, usamos el teorema del cambio de signo de la derivada. Entonces, si nos fijamos, observemos que en realidad, ¿quién es f' de x? Pues f' de x es el 2 tercios por el 2x. Y aquí cuando escribimos el x cuadrado menos 4, esto lo puedo escribir como el x menos 2 elevado a 1 tercio y el x más 2 elevado a 1 tercio. Entonces, ¿esto dónde se anula? Se anulan los siguientes valores. Se anula en el punto 2, en el menos 2 y en el 0. Es decir, que tenemos aquí como valores importantes a determinar desde menos infinito hasta el menos 2, desde el menos 2 hasta el 0, desde el 0 hasta el 2 y desde el 2 hasta el más infinito. Y entonces, una vez que tenemos construidas estos valores importantes, construimos la tabla donde nos interesa. Es decir, tengo aquí, por un lado, el x más 2. Tengo el x menos, la x. Tengo el x menos 2. Y aquí vamos a poner ya el signo de la f' de x. ¿Qué nos queda a nosotros en todo esto? Decimos, bueno,
vamos a sustituir valores, ¿verdad? ¿Por qué? Pues sabemos que si tomo un valor entre menos infinito y menos 2, menos 10 millones, x más 2 es negativo, la x es negativo, el x menos 2 es negativo, 2 tercios es positivo, 2 es positivo, más por más, y el x que es menos, esto que es menos elevado a un tercio sigue siendo negativo, esto que es menos nos queda en total signo negativo. Ahora, si tomo un valor entre menos 2 y 0, por ejemplo el menos 1, x más 2 ahora sería positivo, este seguiría siendo negativo, este seguiría siendo negativo y el resultado sería menos por más positivo. Si tomo un valor entre 0 y 2, por ejemplo el 1, nos quedaría 1 y 2 positivo, el 0 positivo y el 1 menos 2 sería negativo, o sea que el resultado final es negativo. Y por último, si tomo un número entre 2 y más infinito, va a ser positivo, 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 luego resultados positivos. De aquí que concluimos. Por aquí ya podemos concluir lo siguiente. Por un lado, en cuanto al crecimiento, f de x es creciente donde la derivada sea positiva, es decir, en el intervalo menos 2, 0, unión el 2 más infinito. Y la f de x es decreciente en el intervalo menos infinito menos 2 unión el intervalo 0, 2. Además, ¿qué sabemos? Sabemos que si estudiamos los intervalos y estudiamos los puntos, aquí el menos infinito, aquí ponemos el menos 2, aquí ponemos el 0, aquí ponemos el 2, por aquí ponemos el infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos estudiado el signo de la derivada, ¿verdad? Y hemos visto que entre menos infinito y menos 2 es negativa, es decir, la función f es decreciente aquí. Entre menos 2 y 0 la función es creciente. Entre 0 y 2 la función es decreciente. Y entre 2 y más infinito la función vuelve a ser creciente. Y entonces, ¿qué podemos afirmar? Que de los candidatos extremos relativos de tipo 2, que eran el 2 y el menos 2, ¿qué vemos? Que ahí, si primero decrece y luego crece, decrece y decrece, y es que en x igual a menos 2 y x igual a 2, tenemos mínimos relativos. ¿Por qué? Pues el teorema del cambio de signo de derivada, si es negativa y positiva, pasa de creciente a creciente, luego tiene que haber un mínimo. Y en el punto crítico habíamos tenido que era el 0, hay un máximo, es decir, en x igual a 0, hay un máximo relativo. Y con esto, tanto usando el signo de derivada, obtenemos los intervalos de crecimiento como el carácter de los distintos extremos relativos que hay. En este caso hay 3 extremos relativos, 2 mínimos y un máximo. Y con esto terminamos este ejercicio también. Vamos ahora al último ejercicio, que sería el 5, el relativo a series. Aquí me piden estudiar el carácter de esta serie según los valores del parámetro A. Entonces, primero llamamos a sub n a la sucesión de términos general que queremos estudiar, que sería 5 elevado a n entre 3 elevado a n más a sub n. ¿De acuerdo? Y aquí lo que vemos es que en realidad tenemos un cociente de cosas y lo primero que queremos hacer es estudiar a qué tiende a sub n. Entonces, comenzamos estudiando cuánto vale el límite de mi sucesión a sub n. Claro que esto sería el límite cuando la n tiende a infinito de 5 elevado a n partido 3 elevado a n más a elevado a n. Y vamos a distinguir casos porque siempre que tengamos un cociente queremos sacar factor común el mayor de los términos. Arriba solo tengo el 5 elevado a n, ¿verdad? Abajo, bueno, abajo depende. No sé cuál será más grande, ¿verdad? Vamos a sacar el más grande factor común, que si queremos podemos decir o por caso o simplemente llamamos al máximo entre 3 y a. Todo eso lo elevamos a n. Aquí tenemos arriba el 5 elevado a n
Y entonces aquí me va a quedar 1 entre el 3 entre este máximo de A y 3. Todo esto elevado a n. Más. Aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría el A entre este máximo. Máximo de A y 3. Todo eso elevado a n. Y decimos, muy bien, ¿qué pasa aquí con estas cuentas entonces? Claro, lo primero que vemos es que decimos, bueno, depende de qué pasa con esto de aquí, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si este máximo de 3 y A es menor que 5? Que si es menor que 5, independientemente de lo que tenga esto, ¿verdad? Gana este 5. Y entonces aquí tengo algo mayor que 1 y esto tiende a infinito. Pero ¿qué pasa si el máximo entre 3 y A es igual a 5? Vaya, lo que estamos diciendo es que entonces la A vale 5. Si la A vale 5, 5 elevado a n entre 5 elevado a n nos queda 1. Pero aquí, como la A vale 5, el más grande de los dos, ¿quién sería? La A, ¿verdad? Y en este caso, este término sería 3 quinto elevado a n, 3 quinto menor que 1 tiende a 0, y aquí nos quedaría 5 entre 5 y nos quedaría 1, ¿verdad? Por lo tanto, el límite de esto sería 1. Y por último, ¿qué pasa si el máximo entre 3 y A es mayor que 5? Que en ese caso, si el máximo entre 3 y A es mayor que 5, lo que significa también es que la A tiene que ser mayor que 5. Por lo tanto, si la A es mayor que 5, este límite de aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría como 5 entre A, tendería a 0, esto tendería a 0 y esto tendería a 1, pero 0 por lo que sea nos queda 0. Claro, ¿y aquí qué vemos? Vemos que la sucesión aquí tiende a algo que es distinto de 0 y aquí tiende a algo que es distinto de 0, ¿verdad? Por lo tanto, si este máximo entre 3 y A es menor o igual que 5, podemos concluir que la serie diverge. Es decir, solo nos hace falta estudiar la posible convergencia de la serie cuando la A es mayor o estricto que 5. Es decir, que en realidad, aparte de ser A mayor que 0, ya podemos concluir que, de momento, para ver si es convergente, tiene que ser A mayor que 5. Si la A es menor o igual que 5, diverge. ¿Vale? Ya sé que el parámetro A es mayor que 5. Vamos a estudiar entonces, por ejemplo, el criterio del cociente, porque tengo potencia y nos interesa el criterio del cociente. Venga, entonces, para A mayor que 5, usamos el criterio del cociente o de Allenberg. ¿Qué nos queda entonces? Pues vamos a estudiar cuánto vale A sub n más 1 entre A sub n. Nos quedaría el 5 elevado a n más 1 entre el 3 elevado a n más 1 más a elevado a n más 1, todo eso dividido entre el 5 elevado a n entre el 3 elevado a n más a elevado a n. ¿Qué nos queda entonces? Juntándolo como una fracción nos quedaría aquí 5 elevado a n por 5. Aquí nos quedaría 3 elevado a n más a elevado a n. Y abajo nos quedaría este 5 elevado a n y este 3 elevado a n más 1
más a elevado a n más 1. ¿De acuerdo? Vale. Términos de mayor grado que tenemos aquí. Este 5 elevado a n se me simplifica con este 5 elevado a n. De aquí saco una elevado a n factor común, que es el más grande, porque la a es mayor que 5, entonces 5 es mayor que 3. Pues saco a elevado a n factor común, que multiplica aquí un 5, y aquí nos quedaría entonces 3 partido por a, todo eso elevado a n, más 1. Entre, aquí tengo un a elevado a n más 1, que multiplica al 3 entre a elevado a n más 1, más 1. De aquí, este término que nos queda el a elevado a n con el a se simplifica y me queda 5 partido por a. Claro, 5 partido por a, como la es mayor que 5, este término es todo menor que 1, ¿verdad? Luego, todo esto cuando tomamos límites, cuando la n tiende a infinito, ¿qué nos queda? Nos queda 3 partido por a, eso tiende a 0. Porque como 3 partido por a es menor que 1, algo menor que 1 elevado a infinito tiende a 0. 0 más 1 nos quedaría 1. Abajo nos queda un 1, ¿verdad? También por este mismo razonamiento, 3 partido por a tiende a 0, elevado a infinito, más 1, 1. Y multiplicado por el 5 partido por a. Es decir, que este límite es 5 partido por a, y resulta que 5 partido por a es menor o estricto que 1. Pero si aplicamos el criterio del cociente y nos sale que es menor o estricto que 1, ¿qué podemos concluir? Luego, la serie converge. Es decir, hemos obtenido que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 5 elevado a n partido 3 elevado a n más a elevado a n con a mayor que 0 es, por un lado, divergente si 0 es menor que a, que es menor o igual que 5. Mientras que es convergente si la a es mayor o estricto que 5. Y con esto concluimos este ejercicio y el examen de febrero.